Hola compañeros, en esta ocasión vamos a ver el tema de cinemática. Vamos a ver la teoría que involucra este tema. Primeramente debemos reconocer que existe una ciencia que se llama mecánica y esta ciencia estudia el movimiento de los cuerpos. Dentro de esta ciencia hay dos ramas, una que se llama cinemática y otra que es la dinámica. En la cinemática estudiamos el movimiento de los cuerpos junto con las características y fuerzas asociadas a él. Y en la dinámica estudiamos el movimiento también de los cuerpos, pero considerando también sus propiedades asociadas. ¿Cómo cuáles propiedades asociadas? En este caso podría ser el trabajo realizado y o la energía necesaria para realizar dicho trabajo o dicho movimiento. Dentro de los conceptos que se estudian en la cinemática hay un término que es muy importante y este es el término partícula, que vamos a usar mucho en nuestros problemas. ¿Cómo debemos entender este término? Bueno, este término nos va a permitir discriminar ciertas características del objeto que se está moviendo. En este caso, hay características, por ejemplo, podemos discriminar el giro, el tamaño, la forma, el volumen, la composición del objeto que se está moviendo. Y eso nos va a permitir ubicar a ese objeto como un punto en el espacio, adimensional, por así decirlo, que no importa sus tamaños para ser más preciso. Y con este término de partícula necesariamente debe estar referenciado a un sistema inercial. Ya sabemos lo que es un sistema inercial. Es el punto en donde voy a comenzar a hacer mis mediciones. Ahora, es importante reconocer que dentro de la cinemática vamos a estudiar tres características importantes como es el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Para comprender más estas características, veamos la siguiente gráfica. Vean, aquí tenemos una gráfica que involucra a una partícula. Esta es nuestra partícula en un cierto instante de tiempo t. Y nosotros debemos ubicarlo con respecto a un sistema referencial o inercial, que en este caso aquí está como nuestro origen, y esta partícula describe esta trayectoria o este movimiento. Entonces, cuando se encuentra en este punto, ¿cómo puedo ubicar esta partícula en ese punto? Bueno, hago uso de algo que se llama vectores de posición, y es el vector que va del origen al punto en donde en ese momento se encuentra la partícula. Como es un vector de posición, este vector tiene componentes X y componentes Y, lo que me permite establecerlo, pues como ya muchas veces lo hemos visto, como un vector con sus componentes rectangulares, como están definidas aquí. El vector R es igual a Rx en Y más Ry en J. Entonces, este es para el término del desplazamiento y hay que recordar que el desplazamiento va a ser un vector. Ahora, seguimos. Tenemos otra gráfica, pero ahora esta gráfica nos representa la velocidad que tiene esta partícula en este punto, ¿de acuerdo? Recordemos que esta es la trayectoria y este es mi sistema inercial. Entonces, aquí hay un vector velocidad que también tiene sus componentes en X y en Y, lo que también me permite establecer ese vector velocidad en sus componentes rectangulares, como ya lo sabemos, que dice que el vector velocidad es igual a la componente en XY más la componente
de la velocidad en y, j. Y finalmente tenemos a la aceleración. Y también aquí está nuestra partícula en ese mismo punto, referenciado al punto inercial o punto donde empiezan nuestras mediciones, y este es nuestro vector aceleración, que también tiene componentes en x y componentes en y, lo que también nos permite expresar ese vector aceleración como AXI menos AYJ. Entonces, aquí podemos ver las características vectoriales de las tres magnitudes físicas que vamos a estudiar: desplazamiento, velocidad y aceleración. Ahora, consideremos un movimiento en dos dimensiones. Imaginemos que en esta gráfica, aquí en un instante t1, se encuentra la partícula. ¿Y cómo puedo ubicarla? Gracias a este vector de posición R1. Y en un instante t2, la partícula se encuentra aquí, ubicada por este vector de posición R2. Entonces, esta partícula sufrió un desplazamiento de este punto a este otro punto. ¿Cómo puedo ver ese desplazamiento? Pues muy fácil. Yo puedo restar el vector R2 menos R1 y obtener el delta R, que ese es el vector desplazamiento de la partícula. Pero también sé que hay un intervalo de tiempo en el cual ocurrió ese desplazamiento, y ese intervalo de tiempo es igual a T2 menos T1, donde el delta R va a ser igual al cambio de la posición de la partícula, y el delta T, el cambio en el tiempo, donde también sabemos que por conocimiento de la fórmula básica de la velocidad, que es la velocidad es igual a distancia entre tiempo, y si lo expresamos en forma vectorial, sería el vector desplazamiento entre el escalar tiempo. Y con eso podremos calcular el vector velocidad. Seguimos. Ahora, sabemos que la velocidad es un vector, por ende tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Cómo podemos conocer la magnitud de esa velocidad? Pues la magnitud sería el valor que tiene el vector velocidad, ¿no? Si está a 5 metros sobre segundo, 10 metros sobre segundo, 30 kilómetros por hora. Entonces, lo que indica que en qué unidades podemos expresar esa velocidad. Bueno, la podemos expresar en metros sobre segundo, kilómetros por hora, pies sobre segundo y millas por hora, que son las unidades más comunes que vamos a estar manejando en nuestro curso. Ahora, también existen dos términos importantes. El primer término es algo que se llama velocidad promedio. ¿Qué involucra esta velocidad promedio? Bueno, involucra realmente los puntos iniciales y finales del desplazamiento o movimiento que sufrió la partícula o el objeto que estemos analizando. ¿Y cómo obtenemos esta velocidad promedio? Pues vemos la velocidad en su punto inicial que lleva la partícula y vemos la velocidad en su punto final que lleva la partícula. Hacemos la suma de esas dos velocidades y las dividimos entre dos y obtenemos una velocidad promedio. ¿Qué significa eso? Que podemos decir que esa partícula se trasladó de un punto a otro a una misma velocidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, con eso podríamos obtener las velocidades constantes o promedio que hay en un movimiento de traslación de un punto a otro punto. Ahora, también existe otro término que se llama velocidad instantánea. Esta velocidad instantánea es justamente lo que nos está diciendo la velocidad que presenta la partícula o el objeto que estemos analizando en un cierto instante de tiempo o en una cierta distancia que haya recorrido. Esa velocidad es exclusiva de ese instante. No quiere decir que esa velocidad se haya mantenido durante todo el
proceso de movimiento o todo el tiempo en que se estuvo moviendo la partícula, sino nada más en ese instante o punto en donde estamos analizando. Y ese es el valor que tendría esa velocidad exclusivo para ese instante. Para entender mejor este concepto de velocidad instantánea, debemos entender que es el cambio en la magnitud o un cambio en la dirección del vector velocidad. En ese momento podemos identificar esos puntos. Ahora vamos a ver esta gráfica. Imagínense que en el instante t1 la partícula está en este punto. En el instante t2 aquí, instante t3 aquí, instante t4 aquí. ¿Sale? Cada uno de estos puntos tiene su vector de posición R1, R2, R3 y R4. Y este es el vector desplazamiento. Este es el primer vector entre A y B, el vector desplazamiento entre el punto T3 y el T1, el vector desplazamiento, y el T2, el T1, el vector desplazamiento delta R1. ¿De acuerdo? Punto importante, aquí está identificado el vector de velocidad, velocidad 2, velocidad en el punto 3 y velocidad en el punto 4. Vean cómo el vector velocidad cambia de dirección, no siempre en toda la trayectoria de la partícula tiene la misma dirección. Es por ello que si nosotros quisiéramos sacar el valor de la velocidad instantánea en cierto instante, en cierto punto del desplazamiento, pues lo podemos hacer analizando lo siguiente. Entonces, fíjense, aquí decimos que el vector velocidad es igual al límite del cambio en la posición de la partícula con respecto al tiempo. Y nosotros sabemos que el límite de una función pues nos lleva a la derivada de la función. En este caso sería la derivada del vector desplazamiento con respecto al tiempo. Esta función, esta derivada la podemos expresar tanto en sus componentes en X como en sus componentes en Y. Y finalmente podemos expresar nuestro vector velocidad como la velocidad en su componente XY más la velocidad en su componente YJ. Punto importante. Vean, aquí las vectores velocidad siempre son tangenciales a la trayectoria de la partícula. Eso es importante. ¿Qué quiere decir que sean tangenciales? Que la tocan en un solo punto de esa trayectoria. Por eso, en ese punto podemos calcular esa velocidad instantánea. Entonces, hay que recordar que la dirección de la velocidad en la trayectoria de la partícula y queremos saber su velocidad instantánea, siempre va a ser en un punto tangencial a esa trayectoria. Seguimos. El otro término que vamos, la otra magnitud física que vamos a considerar es la aceleración. Y nosotros sabemos que por su formulita básica, la aceleración es igual a la velocidad entre tiempo. Y si consideramos dos puntos de evaluación, pues podemos decir que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final y el tiempo inicial. ¿De acuerdo? O podemos sacarlo con respecto a las velocidades, es decir, es la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. ¿Y qué es esto? Al cambio en la velocidad con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, también, ¿en qué unidades vamos a dar esta magnitud de aceleración? Bueno, las unidades más comunes que vamos a ocupar van a ser metros sobre segundo al cuadrado, pies sobre segundo al cuadrado y centímetros sobre segundo al cuadrado. Lo mismo pasa como pasó en la velocidad. Hay dos términos de aceleración. Hay una aceleración promedio
que lleva o que sigue el mismo concepto de la velocidad promedio, que es evaluación de los puntos iniciales y finales de la trayectoria de una partícula, y sacamos la velocidad promedio que mantuvo en todo el desplazamiento del punto inicial al punto final. Continuamos. Ahora, si la aceleración es constante en todo el movimiento, pues podemos decir que hay una variación de la velocidad, porque si la aceleración se mantiene constante, quiere decir que la velocidad a cada instante en que estemos evaluando nuestro movimiento, la velocidad va a ser diferente. Entonces, hay una relación entre aceleración constante, la velocidad cambia. Si no existiera aceleración, la velocidad se mantendría constante. ¿De acuerdo? Ahora vamos a entender lo mismo de cómo conceptualizar la aceleración instantánea. Entonces, sabemos que también podemos llevar al límite, que decir que la aceleración es el límite del cambio en el vector velocidad con respecto al tiempo. Y esto sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Igual, si yo quiero conocer la magnitud de esa aceleración, recuerden que también la aceleración es un vector, tiene magnitud, dirección y sentido. Para sacar su magnitud, pues sería el valor absoluto del vector aceleración. Y ese valor absoluto pues sería su magnitud. Dice, cuando la aceleración es constante, la aceleración instantánea es igual a la aceleración promedio. Entonces, si tenemos una aceleración constante en todo el movimiento, pues eso sería la aceleración en cada uno de los instantes en que podríamos evaluarla. Y de ahí también podemos decir que la aceleración o el vector aceleración es igual al cambio o a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y ese cambio o derivada de la velocidad lo podemos expresar tanto en su componente x como en su componente y. Y finalmente podemos poner nuestro vector aceleración como un vector con sus componentes rectangulares. Vamos a hacer el análisis de un movimiento. En este caso es el movimiento en una dimensión con aceleración constante. Este análisis nos va a permitir deducir 4 fórmulas que las cuales las vamos a poder aplicar para analizar 6 de los 7 movimientos que vamos a ver en el curso. ¿Cuáles son estos 7 movimientos? El primero es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el movimiento rectilíneo uniforme, la caída libre, tiro vertical, tiro parabólico, movimiento circular uniformemente acelerado y movimiento circular uniforme. Entonces, de estos 7, reitero, con estas 4 formulitas podemos analizar 6. ¿Cuál es el movimiento que no podemos analizar con estas 4 formulitas? Pues es el movimiento circular uniforme, que esa tiene otro tratamiento que vamos a ver posteriormente. Entonces, iniciemos para el análisis de este movimiento con aceleración constante. Imaginémonos que un automóvil va sobre una autopista y para todo análisis nosotros tenemos que poner nuestro sistema inercial. Reitero, como siempre se los he dicho en el curso, es el punto en donde voy a empezar a hacer o el punto de referencia de mis mediciones. Entonces, en este caso, el hecho de que yo ponga mi sistema de referencia en este punto implica que ya tiene una distancia avanzada el auto, en ese instante tiene una velocidad y también tiene un tiempo que ha transcurrido en su movimiento. Entonces, si el auto sigue avanzando sobre la autopista, llega a otro punto en donde va a tener una distancia final, un tiempo final y una velocidad final. Todas estas 6 magnitudes que estamos representando aquí en la gráfica están referenciadas a este punto inercial, al cero o al origen. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense si yo quisiera saber la distancia que hay
entre, o el tiempo que hay entre el punto 1 y el punto 2, y su distancia también entre la posición 1 o inicial y la posición final, pues yo nada más tendría que restar la distancia final menos la distancia inicial y podría calcular el valor de x, y restar el tiempo final menos el tiempo inicial y podría calcular el valor de t. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a recordar formulitas básicas de la velocidad y de la aceleración. Nosotros sabemos que la velocidad en su expresión más básica es distancia entre tiempo. Pero también sabemos que si queremos sacar la velocidad promedio, recuerden que este simbolito significa promedio. Yo esto lo puedo referenciar a que es igual a la distancia final menos la distancia inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esta es una de las primeras ecuaciones que vamos a considerar. Otra forma de calcular la velocidad promedio es considerando nomás los puntos iniciales y finales. Entonces, yo puedo decir que la velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2 es otra forma de calcular esta velocidad promedio. Tanto esta velocidad como esta velocidad es la misma. Entonces, seguimos. Recordemos la fórmula básica de la aceleración. ¿Cuál es la fórmula básica de la aceleración? Es velocidad entre tiempo. Entonces, si esta la expresamos en términos de nuestras variables que están representadas en nuestro dibujo, podemos decir que esta aceleración promedio es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y esta va a ser nuestra tercera formulita. Con estas tres fórmulas vamos a empezar a hacer nuestro análisis. Ahora, primero, considerando que el tiempo t inicial sea 0, que ese sea el inicio de nuestro movimiento, el inicio de el tiempo que vamos a empezar a medir en ese punto. Decimos que de nuestra ecuación 3, que tenemos que la aceleración promedio es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial, y si este tiempo inicial es 0, pues me va a quedar que la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo es igual a la aceleración. De aquí yo voy a despejar a la velocidad final. ¿Y qué me queda? Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Por qué? Porque este tiempo está aquí pasa del otro lado multiplicando. Entonces, finalmente nos queda una de las ecuaciones que necesitamos aprendernos de memoria. Esta es la primera ecuación que vamos a ocupar, que dice que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ahora, seguimos en nuestro análisis. Yo sé que la distancia final, que está representada aquí, es igual a sumar la distancia inicial más esta distancia recorrida en el segundo trayecto. Y con eso tendría la distancia final. Ahora, sabemos que de la fórmula básica de la velocidad, la distancia es igual a la velocidad promedio por el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esta x la vamos a sustituir en esta x que está aquí. Y seguimos. Pero también sabemos que la velocidad promedio es igual a la velocidad en el punto inicial más la velocidad en el punto final entre 2. Al hacer la sustitución de todos esos términos, tenemos la siguiente ecuación, que es la segunda ecuación que nos debemos de aprender, que dice que x final es igual a x inicial más un medio de la velocidad inicial más la velocidad final multiplicado por el tiempo. Muy bien, continuemos. Ahora, sustituyendo la ecuación 5, que es esta, en la ecuación 7, que es esta, entonces, en este valor de velocidad final que está aquí, yo voy a sustituir todo este término. Al sustituirlo tengo la siguiente ecuación. Al hacer el desarrollo, vamos viendo que
me queda que x final es igual a x inicial más 1/2 de 2 veces la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Seguimos desarrollando, me queda que x final es igual a x inicial más 1/2 de 2 veces la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado. Al final, al desarrollar este medio que multiplica todo lo que está dentro de los paréntesis, obtenemos la tercera ecuación que necesitamos y que nos debemos aprender de memoria, que dice que x final es igual a x inicial más velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces ya tenemos 3 ecuaciones de las 4 que estamos buscando. Ahora, si de nuestra ecuación 5, que dice que es velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, y de aquí despejamos este tiempo y obtenemos que el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración, y este tiempo lo sustituimos en la ecuación 7 que tenemos. Vamos a decir que tenemos que la x final es igual a la x inicial más 1/2 de la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo, pero este tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre aceleración. Al hacer el desarrollo de estas ecuaciones, seguimos y vemos que tenemos que x final menos x inicial es igual a velocidad inicial por velocidad final entre 2 veces la aceleración más velocidad final al cuadrado entre 2 veces la aceleración menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración menos velocidad inicial por velocidad final entre 2 veces la aceleración. Vemos que estos dos términos son idénticos pero con signo contrario, entonces estos dos términos se van a eliminar y lo que me queda que es la x final menos x inicial es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Este término está dividiendo, como lo pasamos del otro lado, multiplicando. Y nos queda que x final menos x inicial por 2 veces la aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Acomodamos los términos y obtenemos nuestra cuarta formulita. Esta es la cuarta fórmula que tenemos que aprendernos, que dice que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración, que multiplica a ¿quién? A la x final menos la x inicial. Entonces, finalmente, resumiendo, estas son las formulitas que nos van a permitir analizar 6 de los 7 movimientos que vamos a ver en el curso. Como ven, estas formulitas las pudimos deducir analizando 3 ecuaciones, 2 ecuaciones de velocidad promedio y una ecuación de aceleración promedio. Y con eso las obtuvimos. Ahora, no es la única forma en que podemos deducir estas 4 formulitas. También las podemos deducir aplicando cálculo. Y nuevamente aquí muestro nuestro dibujo del desplazamiento del automóvil. Y por ejemplo, para un movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué quiere decir uniforme? Que la aceleración es igual a 0 y entonces la velocidad es constante. ¿Qué tenemos? Sabemos que la fórmula básica de la velocidad yo la puedo expresar como el cambio en la distancia con respecto al tiempo, y eso va a ser constante. Al momento, derivada del tiempo está dividiendo, pasa multiplicando, y tengo que dx es igual a velocidad en x por dt. Si yo integro a ambos lados de la igualdad, obtengo que la integral de la diferencial de x desde x0 hasta x es igual a la integral de bx diferencial de t desde 0 hasta t. Al integrar, ¿qué obtenemos? Que x menos x0 es igual a bx por t menos 0. Entonces, al desarrollar, obtenemos una ecuación, una primera ecuación, que esta ecuación la vamos a aplicar cuando
la velocidad sea constante. ¿Qué quiere decir? Que la distancia, si yo tengo una velocidad constante, va a ser igual a la distancia inicial más la velocidad por el tiempo que transcurra en ese movimiento. Ahora, seguimos. Para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, fíjense. Nuevamente, ¿a qué decimos que es la aceleración? Es el cambio en la velocidad con respecto al tiempo. Y esta aceleración va a ser constante. Entonces, nuevamente tenemos que la derivada de la velocidad es igual a la aceleración por la derivada del tiempo. Entonces, si integramos nuevamente nuestra igualdad, decimos que diferencial de Bx desde B0 inicial hasta Bx es igual a la aceleración por la diferencial de t desde 0 a t. Como esta aceleración es constante, va a salir de la integral. ¿Y qué me va a quedar? Este término. Al seguir desarrollando voy a obtener mi primer formulita que obtuvimos en la parte anterior, donde estábamos analizando velocidades promedio y aceleraciones promedio. Esta es la primera formulita que dedujimos en las diapositivas anteriores. Ahora seguimos. Imagínense, nuevamente vuelvo a poner que la velocidad en x es el cambio en la distancia con respecto al tiempo. Entonces, este tiempo está dividiendo, pasa multiplicando, y si yo integro, bueno, antes de integrar, sustituyo este valor de Bx aquí, obtengo esta ecuación, y ahora sí, desarrollo y integro. Entonces yo tengo que la integral de la diferencial de x desde x inicial hasta x final es igual a la integral de B0 más aceleración por tiempo por diferencial del tiempo desde 0 a t. Al integrar tenemos esta ecuación y finalmente nos queda nuestra tercer formulita que nosotros ya habíamos deducido anteriormente. ¿De acuerdo? Que es x es igual a x0 más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces ya tenemos dos de las formulitas que habíamos encontrado anteriormente. Seguimos. Ahora, continuando con nuestro movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y sabiendo que la aceleración es igual al cambio de la velocidad con respecto al tiempo, pero ahora vamos a aplicar un término que es que es diferencial de x entre diferencial de x, que al final de cuentas ese es un 1, ¿no? Entonces, si yo multiplico por 1 nuestra ecuación, pues no se va a ver afectada, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero esto nos va a permitir hacer un análisis. ¿Qué quiere decir? Que si yo divido el cambio de del desplazamiento con respecto al tiempo, puedo aplicar lo siguiente. Diferencial de x entre dt es igual a el cambio de la velocidad entre dx, que eso es igual a la aceleración. Pero ¿qué es dx entre dt? Dx entre dt es velocidad en x. Entonces yo tengo que la velocidad en x es por el cambio de la velocidad en x con respecto a la distancia es igual a la aceleración. Entonces, nuevamente, esa diferencial de x se está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando e integro ambos lados de la igualdad y digo que la velocidad en x por la diferencial de la velocidad en x que va desde b0 hasta bx es igual a la integral de la aceleración x diferencial de x desde x0 hasta x. Esta aceleración ya sabemos que es constante, va a salir de la integral. Tenemos este término y finalmente me queda que la velocidad al cuadrado de x menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por x final menos x inicial. Acomodando los términos obtenemos nuestra cuarta formulita
de las que ya habíamos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Ahora bien, para buscar la cuarta fórmula que nos hace falta, seguimos analizando nuestro movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y tenemos que considerar nuestra primer formulita. Este cálculo ya de la fórmula que nos falta ya no va a ser por cálculo integral, sino por sustituciones de las diferentes fórmulas que ya tenemos previamente. Y esta es la primera fórmula. Entonces, si yo paso la velocidad inicial del otro lado de la igualdad, tengo que la aceleración por el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Ahora, este término lo voy a sustituir en nuestra tercera formulita que ya habíamos encontrado y voy a seguir desarrollando. Entonces, al desarrollar, tenemos que la x final es igual a x inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la velocidad en x menos la velocidad final menos la velocidad inicial por el tiempo. Seguimos desarrollando, obtenemos ese término, continuamos con nuestro desarrollo y finalmente obtenemos la cuarta formulita que nos hace falta, ¿sí? Que dice que la x final es igual a la x inicial más un medio de la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer una comparación de las formulitas que obtuvimos por sustitución y despeje, obtenemos con la comparación de la fórmula que obtuvimos por el cálculo, obtenemos esa siguiente comparación. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y por el otro lado también decimos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿De acuerdo? Esta es la comparación de la segunda ecuación, de la tercera ecuación y de la cuarta ecuación. Si se dan cuenta, yo he estado numerando estas formulitas, porque ese es el número o el orden que le vamos a dar cuando estemos aplicando las diferentes fórmulas en los diferentes problemas que realizaremos. A la primera le vamos a llamar ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4.